Lo que vamos a hacer ahora es analizar, igual que hemos ido analizando en otras aulas virtuales, por ejemplo, el fallo del compresor, cómo eso afecta al resto de la instalación y cómo los demás componentes de la instalación de alguna forma no van a notar esa anomalía, igual que hicimos en el anterior aula virtual donde hablamos del exceso de refrigerante. Hoy vamos a hablar de la falta de refrigerante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se puede provocar o por qué puede tener falta de refrigerante el sistema? Pues puede haber solamente dos motivos. La principal, pues que hay un fuego en el sistema, ¿no? Eso es lo que todos entendemos como falta de refrigerante, porque en principio, evidentemente, no podemos entender que puede ser. Ahora bien, también puede haber otro motivo, que puede ser que en una reparación que ha habido, pues lógicamente, bueno, pues el técnico de servicio no hizo el ajuste de refrigerante con la carga recomendada por el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos motivos son los que pueden provocar que falte refrigerante en el sistema. Entonces, cuando falta refrigerante en el sistema, evidentemente todo el sistema va a tener una carencia de refrigerante, pero sobre todo esa carencia se va a provocar en dos sitios, como son el condensador y el evaporador, ¿de acuerdo? Entonces ya iremos viendo ahora, poco a poco, cómo eso va a ir afectando a esos dos elementos dinámicos que tiene la instalación para el cambio de estado, ¿de acuerdo? Entonces, la primera consecuencia que evidentemente se va a producir cuando hay una anomalía, sea la que sea, en una instalación frigorífica, sea que hay un fallo en un componente o que tengamos mucho refrigerante, poco refrigerante, ¿cuál va a ser? Pues lógicamente que la temperatura del medio a enfriar va a aumentar. ¿Por qué? Porque evidentemente si la carga refrigerante que tiene el sistema no es la adecuada ni la que digamos, es la indicada por el fabricante en sus condiciones de diseño, pues el equipo no va a funcionar a sus prestaciones nominales, es decir, no va a funcionar al 100%, con lo cual la primera consideración que vamos a tener es que la temperatura del medio a enfriar va a aumentar, ¿de acuerdo? Esa sería la primera consecuencia. Y a partir de ahí, evidentemente, aparecería el cliente llamando al técnico de servicio para que ponga remedio a esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando evidentemente esa va a ser la primera consecuencia, ¿y por qué se va a provocar que la temperatura del medio enfriado va a aumentar? ¿Por qué? Porque evidentemente el elemento que está generando el intercambio térmico con el aire que tiene el ambiente donde está ubicado el equipo, que es el evaporador, pues lógicamente va a tener un déficit de refrigerante en el sistema. Es decir, el evaporador va a ser muy grande en relación a la pequeña carga de refrigerante que está entrando dentro de él, y eso va a provocar que ese refrigerante se va a evaporar muy pronto, y va a tener un cambio de estado muy rápido de fase líquida a fase gaseosa, y todavía le va a quedar muchísimo recorrido por realizar, digamos, dentro del evaporador. Entonces, todo lo que no se provoque, todo ese refrigerante que evidentemente ya está evaporado, pues va a generar un pequeño enfriamiento, pero evidentemente en el momento que ese refrigerante cambia de estado a estado vapor al 100%, lo que se va a provocar es un calentamiento de ese refrigerante dentro del evaporador, y eso va a provocar que el recalentamiento, lógicamente, del equipo va a ser muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, como primera consecuencia que vamos a tener va a ser esa, es decir, el poco refrigerante que entra en el sistema se evapora muy rápidamente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginemos que la carga refrigerante está al 20% de su capacidad nominal. Pues en el 20% del espacio, del recorrido del evaporador, ese refrigerante se va a evaporar al 100% y todavía le queda un 80% de recorrido. Y evidentemente ese refrigerante ya no va a poder enfriar, porque lógicamente en el momento que cambie de estado, pues no se va a producir, se va a provocar, digamos, el intercambio térmico con el aire que circula por la batería del evaporador. Pero hay una cosa muy importante, que es que el compresor sigue funcionando a su capacidad nominal. Y si el compresor sigue funcionando a su capacidad nominal, es decir, su capacidad de bombeo va a ser la de la carga de refrigerante adecuada en función de las condiciones de diseño que tenga el equipo, pues lógicamente lo que va a hacer es aspirar muy rápidamente, va a aspirar, digamos, ese refrigerante de una forma muy rápida. Y al provocar esa aspiración tan rápida, con la poca carga de refrigerante, digamos, que tiene el evaporador, lo que se va a producir inmediatamente es que la presión de baja va a disminuir. ¿De acuerdo? Esa sería la primera consecuencia, que la temperatura, la presión de baja va a estar por debajo de normal, ¿vale? Entonces, evidentemente, el compresor va a seguir funcionando a su capacidad nominal, la carga de refrigerante que entra en el evaporador es tan pequeña que evidentemente se evapora tan rápido, el intercambio térmico con el aire es prácticamente ineficaz o inexistente, y evidentemente se va a producir esa anomalía, que la presión de baja va a ser más baja de lo normal. Entonces, si la cantidad de refrigerante que aspira el compresor por la línea de aspiración a una temperatura muy alta
es poca, pues también será poca la cantidad de refrigerante que éste manda por la línea de descarga al condensador, ¿no? Con lo cual, evidentemente, cuando llegue ese poco refrigerante o esa pequeña cantidad de refrigerante al condensador y este está funcionando en su capacidad nominal, pues lógicamente va a ser muy grande en relación a la capacidad que tiene el resto del sistema para, digamos, mover el refrigerante adecuado en función de las características y prestaciones del equipo. Entonces, si el condensador, digamos, es un elemento muy grande con respecto a lo que es la carga refrigerante, pues lógicamente ese refrigerante se va a condensar, prácticamente va a pasar, digamos, y el condensador ni se va a enterar. Con lo cual, ¿qué se va a producir? Pues lógicamente que la presión de alta también va a ser más baja de normal. ¿Vale? Existe una identificación entre una cosa y otra, es decir, cuando más baja sea la carga de refrigerante, más baja será la presión de evaporación y, por supuesto, si el condensador está trabajando en sus condiciones nominales, es decir, está sobredimensionado con respecto a la carga de refrigerante, pues el refrigerante, lógicamente, evidentemente la presión de condensación y la temperatura de condensación va a ser más baja de normal. Con lo cual, eso va a ser siempre así, porque cada una, o sea, las dos presiones van a ir, digamos, unidas de la mano y una cosa lleva a la otra. Entonces, el siguiente, ya hemos medido las dos presiones, tanto la de alta como la de baja, y ahora vamos a seguir midiendo las consecuencias que tienen las temperaturas de funcionamiento, tanto el recalentamiento como el enfriamiento. Bien, como hemos dicho, ¿cómo el recalentamiento, cómo puede ser? Pues lógicamente, si la carga de refrigerante del sistema es poca en relación a la capacidad que tiene el equipo, y este refrigerante se va a evaporar muy rápidamente, pues lógicamente, si se va a evaporar muy rápidamente y el intercambio térmico que tiene con el aire va a impedir, digamos, que no haya suficiente carga de refrigerante, por lo que va a hacer ese aire que circula por ahí va a ser, digamos, calentar, quitarle calor, digamos, al refrigerante que está en estado vapor. ¿Y eso qué va a provocar? Pues lógicamente, en esas condiciones el recalentamiento va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque evidentemente, si la máquina, por ejemplo, en condiciones normales está evaporando a una temperatura de 0 grados para que el intercambio térmico en el evaporador sea eficaz, y en este caso, si la temperatura y la presión de evaporación va a ser muy baja y va a evaporar, por ejemplo, a 15 o a 20 grados bajo cero, pues evidentemente eso significa que hay una parte del evaporador que va a estar inactiva, y con lo cual, digamos, lo que se va a provocar, digamos, que ese refrigerante en estado de vapor se va a seguir calentando cuando circule por el serpentín del evaporador, y cuando salga al compresor, pues lógicamente tendrá una temperatura muy alta. Fijaros digamos, un poco la incongruencia que puede tener todo esto, ¿no? Es decir, bueno, parece que es contradictorio, es decir, por un lado estamos hablando de una presión y una temperatura de evaporación muy baja, pero sin embargo, los gases que llegan al compresor son muy altos. ¿Por qué? Porque evidentemente en esas condiciones el refrigerante, evidentemente en estado vapor, se va a seguir calentando y va a llegar a una temperatura muy alta a lo que es el compresor, con lo cual podemos considerar con total seguridad que el recalentamiento en este caso va a ser muy alto. Y entonces, una vez que hemos analizado el recalentamiento, y eso evidentemente es así por lo que hemos comentado, vamos a analizar lo que es el subenfriamiento. Que evidentemente en estas condiciones donde el condensador está sobredimensionado, pues nos puede permitir decir, bueno, pues lógicamente si va a ser, si la presión de condensación va a ser muy baja, también lo va a ser, eso va a afectar lógicamente al subenfriamiento. Pues no va a afectar, porque el problema que tiene, la poca carga de refrigerante que tiene el sistema es que cuando llega al compresor y el compresor lo lance por la línea de descarga al condensador, lo va a lanzar a una velocidad muy alta. Y cuando llega al condensador, como el nivel del refrigerante del condensador también es muy bajo, es decir, el nivel de refrigerante líquido que tiene el condensador es muy bajo, pues lógicamente ese refrigerante en estado de vapor que circula por la batería del condensador va a circular a una velocidad también muy alta. Con lo cual, prácticamente el condensador ni se va a dar cuenta de que está circulando el refrigerante por él, y por eso va a salir el refrigerante que viene del compresor a alta presión y temperatura, va a circular por todo el condensador a altísima velocidad y va a salir del condensador, y prácticamente el condensador ni se va a enterar. Con lo cual, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues que el subenfriamiento va a ser muy bajo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Pues que en esos casos, por eso se ven las burbujas del líquido cuando hay falta de refrigerante. ¿De acuerdo? Eso significa que el refrigerante está en situación de saturación, y la mayor parte de ese refrigerante que ha llegado del compresor en estado de vapor a alta presión y temperatura, que circula a tantísima velocidad por el condensador, sale del condensador, y el condensador prácticamente ni se altera.
¿de acuerdo? Y el nivel de líquido que tiene, digamos, la líquido es muy baja y por eso salen las burbujas que aparecen habitualmente cuando hay falta de refrigerante en el sistema. Entonces, con lo cual, en ese caso, pues, lógicamente el sobreenfriamiento va a ser más bajo de lo normal, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la indicación que tenemos que tomar en cuenta o que tenemos que analizar cuando podamos diagnosticar la diferencia de avería, es decir, cuando la temperatura y la temperatura de su enfriamiento y en estas condiciones está por debajo de lo normal, es decir, o prácticamente inexistente, pues podemos, digamos, considerar con total seguridad que el problema que tiene el equipo es que le falta refrigerante. Y después, los otros dos elementos que vamos a analizar es la temperatura del cárter y la potencia absorbida. Lógicamente, si estamos hablando de que el recalentamiento es muy alto, es decir, que la temperatura a la que llega el refrigerante al compresor va a ser más alta de lo normal, precisamente por el hecho de que el recalentamiento es muy alto, pues evidentemente la temperatura del cárter, ¿cómo va a ser? Pues lógicamente va a ser también más alta de lo normal. Tener en cuenta que, digamos, el objetivo o el umbral al que nos tenemos que dirigir cuando queremos establecer el equilibrio de una máquina frigorífica es que la presión de evaporación esté rondando los 0 grados para que ese intercambio térmico con el aire sea eficaz. ¿Qué ocurre? Si aquí, por ejemplo, la carga refrigerante es muy baja, la presión de evaporación es muy baja y el refrigerante llega, por ejemplo, a 15 o 20 grados, porque ese refrigerante sigue circulando por el evaporador y está, digamos, se está recalentando a través del aire que pasa por la batería, pues evidentemente la temperatura a la que va a recibir, digamos, el refrigerante, el cárter del compresor, va a ser una temperatura muy alta y eso va a provocar, lógicamente, pues que el motor del compresor se refrigere muy mal y de esa forma también podamos tener un daño irreversible en el motor del compresor en muy poco tiempo. Además de eso, bueno, lógicamente actuarían, digamos, los elementos de seguridad como son los presostatos o las ondas, digamos, que suele haber ubicadas en las partes, en la instalación frigorífica para determinar estas posibles anomalías. Pero que, bueno, lógicamente la consecuencia sería eso, la temperatura del cárter, lógicamente, sería más alta de lo normal. Por lo tanto, la temperatura de refrigeración del motor también sería más alta de lo normal, con lo cual el motor se va a refrigerar muy mal. Y ya por último, lógicamente, si estableciendo el último parámetro que sería la potencia absorbida, pues evidentemente, si el equipo está funcionando con menos carga de refrigerante, el evaporador está sobredimensionado con respecto a la carga refrigerante. Y lógicamente el compresor está funcionando por encima de su capacidad, o sea, no por encima de su capacidad, está funcionando en su capacidad nominal, con menos carga refrigerante, pues tendrá que hacer menos esfuerzo para mover ese refrigerante por todo el sistema. Con lo cual, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Pues lógicamente que el compresor va a estar súper sobrado. Y la consecuencia, lógicamente, final sería pues, que la potencia absorbida por el sistema o por el compresor estaría por debajo de normal. ¿De acuerdo? Estas serían un poco todas las consecuencias que tiene que haya falta de refrigerante en el sistema y que lógicamente tenemos que diferenciarlas de otras posibles anomalías que puede tener la instalación cuando también se dan una serie de circunstancias como por ejemplo nos está marcando el manómetro, nos está marcando una presión de baja por debajo de normal, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues esto sería el final de lo que es el aula virtual de hoy. Cuando son las 17 horas, las 5 de la tarde en Madrid, madre mía, cómo pasa el tiempo, no me he enterado. Son la 1 del mediodía en Buenos Aires y son las 10 de la mañana en México. Entonces, bueno, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y nada, pues si tenéis alguna pregunta que hacerme, estaré un momento atento al chat, por si acaso... y lógicamente siempre y cuando yo la puedo responder, porque a veces no tengo todas las respuestas, pero bueno, os digo, encantado de estar aquí con vosotros y por supuesto también encantado de poder responder a las preguntas que vosotros queréis hacerme. Bueno, pues no hay ninguna pregunta, parece. Bueno, agradeceros a todos vuestra atención, vuestro interés. Recordaros también que el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos un webinar en directo
en el que vamos a hablar de la electrónica en la refrigeración. Vamos a contar con un colaborador, un invitado muy especial, un técnico comercial de la empresa ACO, que nos va a explicar un poco todo lo que son sus elementos, sus componentes, para poder utilizarlos para el control de una instalación de frío industrial, vinculada sobre todo al frío industrial. Por lo tanto, bueno, pues ahí está ese webinar que estamos preparando con muchísima ilusión. Y nada, pues yo me ha invitado también Fran a participar en él y estoy encantado, y o sea que por supuesto que ahí estaré con ellos para poder disfrutar y aprender muchísimas cosas de lo que es una parte que, lógicamente, bueno, pues como técnico de climatización, pues yo tengo mi campo, mi área de trabajo, mi área de conocimiento, y el tema del frío industrial, pues lógicamente tiene muchísimos componentes, también muchas variables, y lógicamente, bueno, pues eso yo también lo desconozco, y por supuesto estaré encantado de participar en ese webinar. Y bueno, pues cualquier cosa que yo pueda aportar en el mismo, poco, me imagino, y por supuesto responder a las preguntas que vosotros podéis tener. Recordaros simplemente eso, que el módulo formativo de la electrónica de control inverter estará disponible en junio. Y bueno, pues nada, pues seguimos un poco luchando todos los días con nuestras empresas para intentar sacar los trabajos adelante. Bueno, pues con muchas dificultades a veces, porque son muchas tareas, muy poco tiempo, y evidentemente, pues claro, no podéis llegar tampoco a todo, digamos, muy tarde a casa, por favor. Y nada, nuestra familia, la verdad es que menuda paciencia que tiene con nosotros, pero bueno, es un momento muy dulce, tenemos que intentar aprovecharlo. Y bueno, pues a ver si poco a poco también va saliendo talento, podemos disponer de más personas que acaban su formación profesional. También animo a las chicas, como siempre os digo, que digamos, probéis el mundo de la máquina frigorífica, que probéis entrar en este mundo maravilloso que es la climatización, y bueno, donde vais a aprender, donde vais a tener, digamos, trabajo seguro, como también se lo decimos a todos los estudiantes que están también un poco en nuestras áreas de actividad o en otras ramas de formación profesional. Bueno, pues que la climatización es un valor seguro, es un valor bueno, de conocimiento importante, pero que evidentemente pues, bueno, nos va a permitir tener una seguridad laboral y bueno, pues un plan de futuro, un futuro personal y profesional que seguramente pues, nadie nos va a quitar, y por supuesto va a estar ahí para todos vosotros, y nosotros encantados de que podamos disponer de vuestra sabiduría y sobre todo de vuestro talento, ¿vale? Bueno, pues como veo que no hay ninguna pregunta, aquí me despido y nada, hasta la próxima, hasta el miércoles que viene, y bueno, pues a ver si en junio podemos organizar otra aula virtual de este tipo y podemos compartir ese espacio nuevamente juntos. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y nada, hasta pronto entonces.